@ecomedios 1220. Voces de nuestra gente, desde todos los territorios, en la pregunta urgente. Bueno, ahora tenemos el lujo de conversar con Graciela Tejeroconi del Museo de la Mujer. De nuevo por acá. Cada tanto me hago la escapada al aire. Al aire. ¿Y me vas a contar qué es esto de la intersexualidad? Bueno, yo estoy viniendo para los temas controvertidos. Claro. No vengo para los temas fáciles. Vengo para los temas controvertidos Para que en echar general... luz. Sí, no echar luz. Lo que pasa es que en general están ocultos y sobre todo para los medios masivos de comunicación. Y a veces en un mar de confusión creo que hay una gran ignorancia por parte de la gente en general sobre algunos temas. Y este de la intersexualidad es uno de ellos. Aparece ahora, todo el mundo habla de los colectivos, ¿no? Sí, que no son el 160 ni el 158, no, esos que van a Ciudadela, no. Y se habla mucho del LGTBTIQ+, en realidad sin saber de lo que estamos hablando. Y es una bolsa en la que todo entra y nadie se pone a reflexionar demasiado. Desde ya con un discurso antidiscriminador con el cual coincido, Claro. Porque ningún ser humano merece ser discriminado por ninguna causa. Pero a veces en ese discurso de antidiscriminación cometemos errores de ausencia. Y una de esas ausencias precisamente es esta I dentro de los colectivos que no se sabe muy bien qué es. Era, claro. Yo los invito en primer lugar a hacer este ejercicio, ¿no? De desarmar los colectivos. Entre otras cosas, aclarando que las mujeres no lo somos. Las mujeres somos más de la mitad de la humanidad, que hace 3 siglos venimos luchando con una opresión social, no sexual, social, de más de 10.000 años. Por lo tanto, no somos un colectivo, no somos una minoría sexual, somos un sector de esta humanidad que reclamamos dignidad en nuestra vida cotidiana. Entonces, visto desde ahí, visto desde las mujeres, desarmar estos colectivos es interesante, porque tenemos en primer lugar el LGB. Bueno, estas son prácticas sexuales, lesbianas, gays, bisexuales, son prácticas sexuales. Sí. Después tenemos el TT. ¿Y no es percepción así tampoco? No, son prácticas sexuales. Yo tengo una amiga que me enseñó por allá por la década del 80 qué era su lesbianismo. Y recuerdo que discutíamos en la multisectorial de la mujer el derecho a elegir la sexualidad. Estoy hablando de la década del 80, o sea, la prehistoria para algunas jóvenes que nos escuchan hoy. Y ella me dijo, no es una elección. Mi lesbianismo es como los mariscos, ¿te gustan o no te gustan? No es contagioso tampoco, no se enseña, es absolutamente una orientación, una inclinación hacia un objeto sexual diferente. Y esa idea de que es como los mariscos me ha acompañado durante estas décadas porque me resultó tan clarificadora, mucho más que muchos discursos, desde donde ella explicaba su lesbianismo. Bien, son prácticas sexuales, son orientaciones de un objeto sexual diferente. Pero tenemos el TT, travesti trans. Esas no son prácticas sexuales, esas son identidades de género, la pongo entre comillas. O sea que estamos hablando de identidades, estamos hablando del orden de lo psicológico, no del orden de lo biológico. Después tenemos entonces el TTI, y ahí entra la intersexualidad. La intersexualidad está en el plano de lo biológico. Nadie elige ser intersexual, nace intersexual. Es una condición biológica como el ser varón o el ser mujer. ¿Es hermafroditismo? Hay una diferenciación interesante porque en realidad el término intersexualidad fue acuñado en 1917 por un genetista alemán que se llamaba Richard Goldsmith,
y se habló por primera vez de intersexualidad, porque el hermafroditismo está ligado a diferentes mitos, leyendas, formas de sublimar la existencia de estas situaciones intermedias de lo biológico, y por lo tanto el vocablo hermafrodita viene de un mito griego. En realidad el hermafroditismo en términos puros desde el punto de vista médico no existe. No hay ningún ser humano que contenga los dos sexos en uno. Claro. En todo caso se habla en este momento, para la ciencia médica, se habla de estados intersexuales. Hay en total unos 50 síndromes de intersexualidad definidos por la endocrinología y la genética. Desde ya con los nombres de cada uno de sus estudiosos, cada uno de sus investigadores, pero son estados intersexuales que tienen que ver con síndromes concretos, en algunos casos del orden de lo cromosómico, en otros desde el punto de vista gonadal, o sea, de lo que significan nuestros órganos, en este caso ovarios, testículos, en otros casos del orden de lo hormonal, si es que secretás determinada hormona, si esa glándula respeta o no esa secreción. Bien, o sea que estos 50 estados intersexuales están siendo definidos por la ciencia. La idea me parece más importante es recuperar esto de que intersexuales hubo siempre. Claro. El problema es en qué momento se los ocultó. Sí. Yo lo que me parece que podríamos bajar un poquito a tierra al común de la gente es aclarar qué ejemplos podríamos dar de intersexualidad, para que no se confunda con el hermafroditismo supuesto que pueda... No, por eso, hoy por hoy podríamos decir que es un sinónimo. Hablar de hermafroditismo es hablar de intersexualidad. Ajá. El problema es que, insisto, esta idea de hermafrodita, o sea, de dos en uno, sería... Claro, no existe en la naturaleza realmente una equivalencia. Hay como una... coparticipación, digamos, de exacto, algunos órganos. Sí, exactamente, como bien decís vos, hay algunos síndromes... Yo encontré esto, por ejemplo, testículos aparentemente no descendidos, claro, que pueden resultar ser ovarios en niños varones. Exacto. Masas labiales o inguinales que pueden resultar testículos en las niñas. Exacto. Micropene, clitoromegalia, que es... Claro, un clítoris más grande y parece un pene. Claro. Y genitales ambiguos al nacer, es que no se pueden definir, ¿no exacto, es cierto? Estos son los ejemplos que... A ver, vamos a bajarlo a tierra. Dale. Cuando un bebé nacía, normalmente se decía que era un varón o una mujer, de acuerdo a la anatomía, a la morfología, a las formas de los genitales, que lo que se veía. Claro. Entonces, pues diciendo, tiene pene, tiene una vulva, entonces es la abuelita tejera celeste o tejera rosa. Bien. ¿Qué sucede cuando en realidad avanza la ciencia y hoy se puede leer el sexo, y digo leerlo, digo interpretarlo, de 5 maneras? A ver. Hay una manera cromosómica de leer el sexo, que es, si es XX, sos una mujer, si es XY, será un varón. Sí. ¿Qué sucede cuando ese aspecto genético no respeta el XX y el XY? Esa es una manera de leer. Otra manera de leer es la que acabo de nombrarles, que les sonará muy técnico, que es gonadal, y tiene que ver con qué glándulas naces, si naces con ovarios o naces con testículos. Claro. Otra tiene que ver con cómo lees glandularmente, hormonalmente, y es si esos ovarios están produciendo óvulos o si esos testículos tienen capacidad de producir esperma o no. Puede ser que lo tengas y no produzcas, porque hay un problema de deficiencia de hormonas. Claro. Y tenés 2 maneras más de leer, que son los que se llaman fenotipos, que es tu apariencia. Claro. Entonces, vos podés tener a lo mejor
cromosómicamente una determinación de mujer o una determinación de varón, pero tener lo que se llama hirsutismo, que es bello, tenés muchos pelos, o tener una voz gruesa, o tener una apariencia muscular que no se condice, o sos muy musculosa para ser una mujer, o sos muy poco musculoso para ser un varón. O sea, ese aspecto, ese fenotipo, o sea que ya no es solamente cómo se ve al momento que nace, sino que ahora se hacen estudios que te permiten saber genéticamente a qué responde, si tus órganos internos, no es ya solo que se ve, sino si tus órganos internos, esto que vos decís en tus casos, vos tenías esos testículos, descendieron, no descendieron, se veían, no se veían. No se veían, ahora se pueden ver, o sea que lo que hay es un avance de la ciencia para esa lectura. Pero lo que tenemos que preguntarnos es por qué tenemos un registro histórico de intersexualidad desde hace más de 4.000 años. Están en fuentes sumerias, están en fuentes grecorromanas, están en fuentes medievales. ¿En qué momento desaparecen? ¿En qué momento esta idea de modelo de dos sexos se hizo dominante y a los otros los borramos? Digo esto porque hubo, antes del siglo XVI, XVII, que es el famoso siglo de los anatomistas, también hubo deficiencia y se hablaba de modelo de sexo único. Desde la época de Aristóteles, Galeno, ¿no? Aquel médico romano. Bueno, la idea de genitar era solo del varón. Las mujeres éramos vasija. Las mujeres éramos recipiente de un halo de vida que solo lo aportaba el varón. O sea que para la reproducción había un solo sexo genitor. Cuando aparece el microscopio, cuando se puede leer los órganos femeninos, aparece que en realidad había un óvulo que estaba ahí aportando lo suyo. Participando. Estaba participando. O sea que también las mujeres durante siglos fuimos anuladas. Fuimos ocultadas de la esencia misma de la vida. Bien, ¿qué momento este hermafrodita, entre comillas, esta intersexualidad, este eunuco en algún momento de la historia se lo llamó, desapareció? Bueno, cuando se impuso un modelo patriarcal de dos sexos y todo tenía que estar normativizado para allí. Por lo tanto, cuando nacía un bebé con esta ambigüedad de la que vos hablás, bueno, lo resolvía la cirugía. Mirá vos. Es más fácil desde ya hacer nenas que hacer varones. Me imagino. Desde el punto de vista médico. Yo no tenía la percepción de que era tan importante, digamos, como para integrar un colectivo o formar un colectivo, ¿no? Bueno, en la Argentina estadísticamente nacen entre 1.000 y 1.200 intersex por año. Increíble, ¿eh? Mirá qué oculto que está todo. Bien, hay algunos fenómenos como por ejemplo Nueva Guinea es uno de los lugares de mayor población intersex. Y hay dos pueblos en particular de la República Dominicana que tienen el pueblo de Las Salinas, es un caso, y el otro es el pueblo de La Lista, se llama, que tienen una importante participación de intersex en su población, y son pueblos pequeños, y se ha identificado la causa. Hay mucha endogamia. Claro. Y aparece una dificultad de hacerla fácil, no soy médica, pero hay un tema de carácter hormonal. Hay un momento, a ver, vamos a hacerlo sencillo para el público que nos escucha. Cuando se genera la concepción, ya la unión del óvulo y del espermatozoide genera un embrión. Ese embrión ya tiene una carga genética. Claro. Que arranca determinando si a futuro será un varón o será una mujer. Pero la definición sexual no acaba ahí, sino que se completa en el 5.º mes de embarazo, que es lo que
científicamente se llama la meiosis, y que yo, como no soy médica y soy muy bruta, lo llamo el baño de testosterona. Vivi Masur, que ustedes la han tenido acá invitada varias veces, me estaría retando, siempre me decía frente a los alumnos, no les digas así porque eso no es científico. Pero para que la gente me entienda, es un baño de testosterona, o sea, baja una cantidad de hormona que define los órganos sexuales. Por eso ahora que están, digamos, tan de moda, o sea, en términos corrientes, se puede hacer una ecografía y saber el sexo, cosa que en nuestra época no se podía. Era una incógnita hasta llegado el momento. Después del 5º mes está definido el sexo del bebé, no antes, no antes. Porque 3 minutos para la conclusión, porque viene tu podcast. Wow. Es un tema que deberíamos dedicarle más tiempo. Entre otras cosas porque hay conferencias internacionales de intersex, que no son las que salen en los medios. Están pidiendo a gritos que no se los intervenga quirúrgicamente. La mayoría de los intersexuales no quieren ser trans. Quieren que se les respete sus órganos de nacimiento porque no son pacientes, no es una enfermedad. Porque las cirugías que se hacen, igual que las cirugías trans, son cosméticas. Mira vos. Es como, nada, si normalizáramos y dijéramos de ahora en adelante no puede haber narigones. Claro, estaríamos todos con la nariz pingada. Pero es que es exactamente así. Sí. No es una enfermedad en sí misma. No lo quiero tomar, es de una gravedad importante. No, esto, es terrible, ¿sí? es terrible. Tremendo. Estamos hablando, por eso planteé las estadísticas en la Argentina. Por allá por el 2000, 2002 creo, estaba Diana Galimberti de directora del Hospital Álvarez. Fue la primera que organizó, ahora ya existe un protocolo nacional y para la ciudad, en aquel entonces no, organizó el equipo interdisciplinario y era el único hospital en la ciudad de Buenos Aires que trataba las situaciones intersex que se pueden prever. Claro. Con lo cual, una pareja, una mujer que sabe que va a tener un niño con alguna indefinición, porque lo sabe después del 5º mes, ahora lo puede leer la endocrinología y la genética, está preparada y el protocolo dice que no hay determinación de sexo hasta después de los 6 meses de nacido. Por esto que vos decías recién, puede haber un clítoris tan inflamado que parezca un pene, y no lo es. Por lo tanto, si vos te adelantás, tanto ya sea a cirugías cosméticas como a determinaciones del orden de lo psicológico que condiciona la vida futura de esa persona, estás haciendo un daño enorme. Haciendo un daño enorme. E insisto, la intersexualidad no es un colectivo de una identidad autopercibida. Nacés así, es una realidad biológica. Bueno, aquí ha pasado un breve ratito, porque siempre quedan ganas de estar con Graciela, y vamos a escuchar el podcast del museo, lo que va transmitiendo Graciela de estos temas tan interesantes. La construcción de los feminismos en nuestra historia. La pregunta urgente. Soy Graciela Tejero Coni y aquí estoy nuevamente compartiendo historias de y sobre mujeres desde el Museo de la Mujer en Buenos Aires. Hoy, como en otras oportunidades, recurriré a mitos antiguos para reflexionar sobre fenómenos sociales modernos. La cultura griega es una de las que más aporta en este sentido, pues ante la falta de respuestas científicas, su principal recurso fue dar explicaciones míticas. Este es el caso del reconocimiento actual de la intersexualidad como una realidad biológica de nuestra especie humana, escondida como mito de hermafrodito por los mandatos autoritarios del patriarcado en la antigüedad, para referirse a personas que tienen órganos sexuales de machos y hembras en su propia corporalidad y fisiología. El mito griego nos cuenta que
que del romance adúltero entre Hermes, dios de la astucia y mensajero del Olimpo, y Afrodita, diosa de la seducción y el amor, nació Hermafrodito, tomando su nombre de la unión de sus progenitores. Afrodita se encontró apenada por el origen que tuvo su hijo, por lo que decidió enviarlo al monte Ida en Frigia, en donde fue criado por un grupo de ninfas. Gracias a los dotes naturales de su madre, Hermafrodito creció siendo una persona de belleza innata, aunque no fue capaz de desarrollar el sentimiento de amor que era intrínseco en la personalidad de Afrodita. Por el contrario, se volvió esquivo a las pasiones. A sus 15 años, Hermafrodito decidió irse del monte para recorrer el mundo. Durante su viaje, el joven llegó a un lago donde decidió refrescarse y se lanzó a nadar desnudo. En esa ocasión, fue observado por Salmacis, conocida ninfa del agua. Al ver al muchacho, Salmacis se enamoró de manera fulminante y se arrojó sobre él. Hermafrodito se resistió a ese abrazo, pero la ninfa, sujeta a él, pidió a los dioses que nunca se separasen. La petición de Salmacis fue cumplida, y ambos se fundieron en un mismo cuerpo. Hermafrodito no pudo resistir la decisión de los dioses, pero pidió a sus padres que quien se sumergiera en el futuro en dichas aguas tuviera el mismo destino, dando así origen al hermafroditismo como condición de poseer órganos y funciones masculinas y femeninas a la vez. No sólo la cultura griega como modelo occidental sublima esta realidad en mito, sino que, por ejemplo, en nuestra América andina, al primer dios de la cultura tiahuanaco se lo concibe andrógino. Viracocha es un dios creado por él mismo, que reúne los dos sexos en él, dios inmortal cuyo culto fue introducido durante la expansión de la más antigua cultura preincarca, Huari Tiahuanaco. Viracocha fue dios supremo, creador del universo, el sol, la luna y las estrellas, el tiempo y la vida humana y sus sexos, para perpetuidad de la especie. El hermafroditismo, hoy correctamente definido como intersexualidad, ha sido entendido, explicado y sublimado por todas las culturas. Conocimiento científico de hoy y la ética de la verdad nos obliga socialmente a reconocer su existencia y derecho a la libertad, sin estereotipos de género ni normatividad corporal. Gracias por escuchar esta sección. Invitamos a seguirla semana a semana en la que navegamos olas y mareas de feminismo de los últimos 3 siglos. Si te gustó, compartí su contenido en redes y no lo dudes, súmate a la lucha.